Hola, vamos a presentar la elaboración de lo que es la casola de Sant Blai. Es un arroz muy típico de Torrent. Se hace para unas fiestas concretas, que es el día 3 de febrero. Y bueno, como digo, es un plato que en Torrent pues se elabora ese día, pero también durante el año. Lo que pasa es que ese día se hace más elaboración de este plato. Empezaríamos con unos huesos salados, unos huesos de cordero. También pondríamos un poquito de sobuco, también un hueso también de cerdo. Aquí también pondremos un poquito de costillas, algunas costillitas también. Y también pondríamos un poquito de cordero, alguna carretita de cordero, un poquito de tocino blanco, como veis, tocino blanco, aunque lleve un poquito de magra no pasa nada. También pondríamos lo que es una pechuga de gallina, a ser posible, porque la gallina sabéis que da mejor sabor, y un trocito de ternera. Tampoco hace falta mucha cantidad, depende para los que seamos. A continuación, aquí tenemos también una pelota ya elaborada. La pelota salada es carne picada. Cada uno la puede macerar a su gusto, pero bueno, nosotros ya la tenemos hecha porque esto lleva tiempo y la hemos terminado ya. Luego terminaríamos también con algunos poquitos garbanzos, como veis, unos poquitos garbanzos, y el blanquet y las morcillas, que es muy importante ponerlo también. Por supuesto, el arroz también, un poquito de sal, también ponemos un poquito de sal y lo que es un poquito de azafrán. Bueno, pues a continuación os voy a dar la receta de la elaboración de lo que es la pelota dulce. Vamos a empezar con un poquito de canela, pero esto lo pondríamos al final. También lleva un poquito de almendra molida, también lleva un poquito de ralladura de limón, también lleva un poquito de pan rallado y como finalización lleva un huevo. Y a continuación os voy a enseñar cómo queda la pelota dulce, más o menos con estos ingredientes. Ahí la veis. Así tiene que quedar la pelota dulce. Esto es una pelota dulce, aproximadamente pueden comer bien 4 personas, con esto que os he dicho. Bueno, a continuación, como os he dicho antes, vamos a montar la cazuela. Como veis, aquí tenemos toda la carne ya desmenuzada de lo que hemos hecho, del puchero que hemos hecho anteriormente, y vamos a pasar a montar, como digo. En primer lugar pondríamos el arroz. El arroz pues ya está más o menos preparado y contado. Es interesante que cada uno, aparte que tenga su forma de elaborar la cazuela, lo haga con los ingredientes adecuados para que no se pase o no llegue. Es importante esto. Y a continuación pondríamos lo que es la carne. Vamos a poner un poquito de carne alrededor, como veis. Solo lleva enteros lo que son, que ahora lo vamos a ver, lo que son las morcillas y los blanquets, nada más. A continuación vamos a poner, como he dicho antes, lo que son los garbanzos. ¿Veis? Vamos poniendo los garbanzos, sin poner tampoco demasiados, tampoco hace falta poner demasiados. Y luego a continuación vamos a poner lo que son el blanquet y la morcilla. ¿Veis? Aquí es la morcilla. Le pondríamos un poquito de sal, pero como ya lleva el caldo que hemos hecho, un poquito de sal, aquí está el caldo del puchero, como he dicho, de todo lo que es la elaboración de la carne que hicimos el día anterior. Y luego ya sí que lo ponemos, todo lo que es el caldo, lo vamos poniendo alrededor. Hay que ponerlo poquito a poco, como veis, para pues que de alguna manera que no se rompa demasiado lo que es la cazuela. Luego, como veis ahora, se va estirando un poquito, se mueve, como veis, para que llegue abajo, para que se quede todo compacto y que el caldito llegue hasta abajo de la cazuela.
¿Veis? Es muy sencillo y ahora, ya una vez que se ha movido un poquito, ya está preparado para meterlo en el horno. Vosotros diréis, ¿falta algo? Sí, falta lo que es la pelota dulce. Pero la pelota dulce, si no tenemos la precaución de ponerla cuando prácticamente esté acabado el arroz, la vamos a quemar. Y si la quemamos, no va a estar buena. Vamos a ponerlo, el arroz, en el horno y luego ya os diré cuándo vamos a poner la pelota. El horno tiene que estar a unos 180 grados aproximadamente, 35 minutos. Iremos mirándolo, pero vamos, lo suyo son unos 35, como mucho 40 minutos. Vamos a incorporar la pelota dulce y veréis luego el resultado. Y bueno, pues esto es propiamente lo que es el arroz, la casola de San Blai, ni más ni menos.